¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente su amigo el profesor Pablo Arias en esta oportunidad para presentarle pues un súper resumen para las evaluaciones que tienen del curso de historia, en este caso el curso de Historia Universal. Vamos nosotros a conversar en este repasito de puntos claves todo lo que es el momento de la reforma católica, de la reforma protestante, de reforma católica, y vamos a ver lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Inglaterra y luego la respuesta de la iglesia. Puntos claves entonces para tu examen. Primero, ¿por qué se origina la reforma? La reforma se va a originar fundamentalmente porque la iglesia católica había venido pues en una situación de lujo, en una situación de pompa, un poco contradictorio de todo lo que ha defendido en toda su existencia. Entonces los mismos católicos, donde destaca Martín Lutero, por ejemplo, van a ir contra la iglesia, indicando que no es adecuado todo lo que está pasando. Nepotismo, boato, lujo, riqueza, y no era propio pues para la iglesia católica esas características. Manejable todavía, siempre había una respuesta espiritual, la gente seguía creyendo, pero el punto clave fue cuando se dio la venta de las indulgencias, que era la venta no exactamente del perdón de los pecados, sino era la venta del perdón de la penitencia. Entonces ibas a ser perdonado y bajo esta idea comprabas. Tú, el que tenía dinero entonces compraba ese perdón. Esto provoca pues la indignación de muchos y es ahí donde Martín Lutero ya se va a revelar publicando las denominadas 95 tesis, las 95 de tesis de Lutero en la Universidad o Catedral de Wittenberg, que se le considera el documento iniciatorio de la Reforma. A este momento de la publicación de estas tesis se le considera el momento iniciatorio, el documento iniciatorio de lo que es la Reforma. Y ya se dieron una serie de acontecimientos donde destaca, por ejemplo, que la Iglesia Católica quiere atrapar a Lutero, quiere perseguir a Lutero. Y esta persecución que quiere tener sobre Lutero obliga a Lutero a refugiarse. Lutero se va a refugiar en Sajonia, se refugia en Sajonia, desde donde sigue mandando, sigue de alguna manera dirigiendo esta respuesta espiritual, política, si quieres llamarlo así, para poder tener esta figura dentro de lo que es toda esta coyuntura, dentro de lo que va a ser justamente la reforma, ¿no? Ahora, esta figura que se presenta contra Martín Lutero lo hace a él refugiarse y todo continúa. Pero ¿qué hicieron los católicos? Los católicos van a seguir hostigando no solamente a Lutero, sino a todos aquellos que se habían acercado también a Lutero. Todos aquellos que se habían acercado también a Lutero. ¿Cómo es esto? No entiendo. ¿A qué se refiere? Es que ya habían surgido, como decir, una tendencia que son los luteranos. Y estos luteranos eran hostigados, eran fastidiados. Entonces ellos deciden un día en 1529, con la dieta de Spira, deciden protestar. Y es ahí donde los católicos a ellos les empiezan a llamar protestantes. Dieta de Spira, entonces surge el término protestante. ¿Qué más tenemos? Al final a Lutero lo siguen persiguiendo, lo siguen hostigando, a los luteranos igual, hasta que en 1555 se firma la Paz de Augsburgo. La Paz de Augsburgo ya marcaba un acuerdo, una tregua entre luteranos y católicos. Importante porque Lutero fue el primero que hace temblar, que hace tambalear, que agrede, que mueve los cimientos de la Iglesia Católica. Luego continúa, por ejemplo, Juan Calvino. Juan Calvino también tiene una reforma en Francia en contra de la Iglesia, marcando mucho para atacar a la Iglesia Católica. Lutero hablaba, por ejemplo, de la salvación del alma por medio de la fe. Ese era su principio, esa era su doctrina, esa era su tesis. Calvino habla de la predestinación del alma. Lutero hablaba solamente de dos sacramentos, bautizo y Eucaristía. Calvino hablaba del bautizo, la Eucaristía y la penitencia. ¿Y de dónde está todo esto? Nosotros sabemos que Dios es el ente fundamental en la iglesia. Sabemos que habla de 7 sacramentos. Pero mira lo que tenemos aquí. Uno te habla de 2, otro te habla de 3. O sea, están atacando entonces a la iglesia. Al final, pues los seguidores calvinistas van a
van a tratar de alguna manera de seguir desestabilizando a las fuerzas católicas y van a darse pues una serie de acontecimientos importantes. Hugonotes, por ejemplo, es un término que se utilizaba para nombrar a los seguidores de Calvino en lugares, por ejemplo, como Escocia, el término hugonote. Luego, por ejemplo, en Inglaterra también está Enrique VIII. Enrique VIII es el menos espiritual de todos. ¿Cómo es esto? Enrique VIII va a buscar divorciarse porque él quería asegurar su descendencia, su dinastía, que era la dinastía de los Tudor. Enrique VIII entonces, para asegurar su dinastía, necesita un hijo varón. Él estaba casado con Catalina de Aragón, que no le estaba dando hijos. Entonces va donde el Papa buscando divorciarse. El Papa le dice que no, mira todo lo que está pasando. Si yo te divorcio, te va a ser un caos total. ¿Y qué hace Enrique VIII? Aconsejado por teólogos, sociólogos, tal vez, filósofos, pensadores, juristas, entendidos de la época, crea su propia iglesia. Y su iglesia prácticamente recopila lo de Calvino y lo de Lutero. Pero le añade un punto interesante. ¿Qué cosa le añade? Que sí se permite el divorcio. Y es así que se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, hasta que por fin Jane de Seymour le da un hijo, un varón, Eduardo VI, que sería su sucesor. Tantas cosas hizo, mira, Eduardo VI gobierna poco tiempo, termina muriendo rápido. Pero bueno, él buscaba justamente perennizar la figura de lo que es su dinastía, que es la dinastía de los Tudor. Esa era la figura de este personaje, Enrique VIII. Su iglesia se llamó Iglesia Anglicana. El anglicanismo es la doctrina. El momento clave es del inicio de la iglesia es con el acta de supremacía, siendo su hija Isabel la primera líder de la iglesia, secundada obviamente por el mismo Enrique VIII. Ahora, Lutero ha atacado a la iglesia en Alemania, Francia lo ha hecho con Calvino, Inglaterra lo ha hecho con Enrique VIII, la iglesia católica está tambaleando y tiene que responder. ¿Cómo responde la Iglesia Católica? Quien promueve la respuesta de la Iglesia Católica es Íñigo López de Recalde, que tú conoces con el nombre de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, o simplemente Íñigo López de Recalde, promueve la respuesta de la Iglesia ante el avance del protestantismo. Ya el protestantismo está fastidioso, digamos, para la Iglesia, entonces hay que responder. ¿Y cómo se da esta respuesta? En base a 4 instrumentos. Primero, la Compañía de Jesús. Segundo, la Santa Inquisición. Tercero, el Concilio de Trento. Y cuarto, el Índex. ¿Qué es la Compañía de Jesús? Buscaba el readoctrinamiento de todo aquel que se había apartado del catolicismo. La Santa Inquisición, creo que es más conocido por nosotros, por el Tribunal de Santo Oficio que hubo aquí en el Virreinato peruano, habla pues de un castigo, de una tortura, bajo la idea de purificar el alma. Y así puedan volver a ser católicos. El Concilio de Trento es una reunión ecuménica que dura ciertos años, no fue constante, o sea, por periodos, por temporadas, en un tiempo determinado, en el cual se busca la reafirmación de los principios cristianos. Si los luteranos, o sea, los protestantes, decían 2 sacramentos, el Concilio de Trento decía 7. Si los luteranos decían no a María, el Concilio de Trento decía sí a María. O sea, buscaba reafirmar los principios cristianos, los principios católicos. El otro instrumento, el Índex. El Índex es un listado de libros prohibidos de lectura y difusión por la Iglesia Católica, considerados en palabra actual como subversivos, que atentaban contra la doctrina católica. Esa es la figura del Índex, el índice. Si tú haces pues una relación, digamos, de lo que significa, ¿no? El Índex o índice. Al final llega un equilibrio, la Iglesia Católica se consolida nuevamente y vamos a tener entonces nuevamente la presencia de la iglesia sólida como siempre, pero ojo, nunca pudo desaparecer a los protestantes. Iglesias protestantes hoy continúan bajo ese nombre, ¿no? Obviamente a ellos no les agrada ese nombre, pero es el nombre que le ponen los mismos católicos porque protestaron. Pero son iglesias no católicas que existen hasta el día de hoy, que tienen este surgimiento en base a una crisis que presentó la iglesia. ¿La iglesia reconoce todas estas faltas? Sí, lo ha reconocido no como institución. Recuerda siempre el reconocimiento de la falta es que los hombres son los que se equivocaron a nombre de la iglesia. ¿Es válido? Yo creo que sí. Si alguien pues de repente opina lo contrario, es para censurar, es una opinión particular, pero creo que al final es válido, ¿no? La iglesia no lo hizo el hombre.
Pero también, ¿no? Las cosas buenas que hizo la iglesia, también las hizo el hombre, entonces, ¿no? También habría que ver esa figura. Pero bueno, eso ya es para conversarlo en otro momento. Luego viene un momento que se llama el absolutismo, donde todo el poder va a recaer en la figura del rey. El poder absoluto del rey, el absolutismo. Ahora, este absolutismo que se va a presentar, este poder absoluto de los reyes, este absolutismo, tigrecito, no era sencillo, porque tengo que hacer que el pueblo crea, acepte y justifique el poder de los reyes. Es por eso que se dio lo que se llama teoría del poder, en el cual tenemos, por ejemplo, a Thomas Hobbes, a Jacques Bossuet, que defienden esta teoría, esta doctrina, impulsando de que el rey tenga todo el poder. Quienes se oponen a esto fueron, por ejemplo, Juan de Mariana, Jean-Luc, que dicen que esto no es posible, el rey no tiene que tener todo el poder. Es toda la tendencia de lo que es el absolutismo. Al final se impone el absolutismo del siglo XVIII, es tanto así que ya el rey se convierte, tiene mucho poder, el poder es total, siendo Francia, por ejemplo, el principal país absolutista, y siendo Francia donde se ataca al absolutismo principalmente con la Revolución Francesa. Recuerda que el momento revolucionario en Francia hace que acabe el absolutismo y la historia lo conozca como el antiguo régimen, o sea, la antigua forma de gobierno, porque tras la revolución nunca fue lo mismo y ya vinieron o llegaron nuevos tiempos. Y es ahí que el absolutismo se conoce como el antiguo régimen. Paralelo, y esto es una circunstancia muy especial porque ambos fueron en el siglo XVIII, paralelo al absolutismo, por ejemplo, tigrecito, tenemos lo que es la Ilustración. ¿Y qué cosa va a ser la Ilustración? La Ilustración es un momento en el cual hay un gran desarrollo intelectual científico. La razón, el racionalismo. Tenemos a René Descartes, por ejemplo. ¿Qué más? Vamos a tener de que Descartes decía que la base del conocimiento es la razón. Pero, por ejemplo, aparecen otros personajes, por ejemplo, Francis Bacon, que indica que la base del conocimiento no es la razón, sino que la base del conocimiento es la experiencia. Se empiezan a sumar tendencias ideológicas, pero no solo eso, aparecen tendencias, doctrinas económicas. Por ejemplo, Adam Smith con el liberalismo, Adam Smith, padre de la economía moderna, indicando que la base de la riqueza es el trabajo. Pero aparece Quesnay, por ejemplo, Francois Quesnay, que dice que la base de la riqueza es la tierra. Entonces, como te digo, aparecen una serie de tendencias que empiezan a oponerse, que empiezan a tener una oposición entre ellos. Al final, la Ilustración marca una revolución intelectual, para llamarlo de alguna manera, marca un nuevo chip que entra en todo el pueblo europeo y esto ayuda para poder acabar con el poder de los reyes. La Ilustración, de repente tú lo conoces en literatura como lo que es el siglo de oro español, o tal vez lo conoces como ya en historia como el siglo de las luces, o también simplemente llamado el iluminismo. Personajes a recordar, por ejemplo, Diderot y D'Alembert, que van a proponer una enciclopedia que tenía el nombre de Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios y otras materias para gente de letra. Mira qué tal nombre. Pero que la historia lo conoce como la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. A recordar que fue el principal instrumento de difusión de las ideas ilustradas. Otro, por ejemplo, tengo a Juan Jacobo Rousseau. Rousseau con Emilio, o de la educación, así se llama esta obra emblemática, un tratado de pedagogía. O tenemos, por ejemplo, el famoso Contrato Social, importantísimo, de Juan Jacobo Rousseau. Voltaire, tenemos a Voltaire y su carta a los ingleses, en el cual saluda, alaba, rinde una loa, una alabanza, una felicitación, un aplauso a la existencia y aplicación en la vida política de lo que es la monarquía parlamentaria de Inglaterra, o sea, el parlamento inglés. La existencia de ese parlamento para equilibrar el poder del rey. Recuerda que Inglaterra y Holanda fueron dos países que no fueron absolutistas. Y por último, pero no menos importante, para cerrar este pequeño resumen, tengo al Barón de Montesquieu, obra emblemática del Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes, indicando él que todo Estado se basa en leyes y que todo Estado tiene tres poderes. No lo dijo exactamente así, pero dijo, todo Estado se rige en base al grupo que elabora la ley, en base al grupo
que ejecuta la ley y en base al grupo que castiga a quien no cumple la ley. El grupo que elabora la ley, el poder legislativo. El grupo que ejecuta la ley, el poder ejecutivo. El grupo que castiga a quien no cumple la ley, el poder judicial. O sea, esta obra del Barón de Montesquieu nos presenta lo que es el espíritu de las leyes, que es lo que ocasiona que los países dividan el poder del Estado en los famosos 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Obra emblemática del Barón de Montesquieu, el espíritu de las leyes, a no olvidarlo, tigrecito. Es un dato muy importante en este pequeño resumen. Bien, muchachos, te he dado los puntos claves de lo que es reforma alemana, reforma francesa, reforma inglesa, lo que es la contrarreforma, todos los instrumentos que utilizaron, lo que es el absolutismo y lo que es la ilustración, también llamado iluminismo. Nos vemos en una siguiente entrega también con un resumen de puntos claves, datos exactos para tus evaluaciones, para que puedas recordarlo y dar buenos exámenes. Ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias. Nos estamos viendo en una siguiente entrega. Cuídense mucho. Chau, chau.